Como le digo, desde el pasado martes 4 de abril, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al presidente de China, Xi Jinping, en la cual le pide que por razones humanitarias que ayude a controlar los envíos de fentanilo desde ese país a México. Nomás le voy a hacer el contexto también. China contestó el pasado jueves negando que haya tráfico ilegal de fentanilo con México y asegura que nunca ha sido notificada sobre la incautación de precursores de fentanilo de China. En México, además, el gobierno chino afirma tener una postura firme en la lucha contra las drogas y haber catalogado el fentanilo como una droga controlada en el 2019, convirtiéndose en la primera nación en hacerlo. Por su parte, Estados Unidos señaló que que los precursores de esa droga que provoca la muerte de miles de cada año sí se origina en el país asiático. ¿Quién tiene la razón, no? Y respondió el presidente ayer que, de nuevo, a la postura del gobierno chino sobre la producción de fentanilo después de que la administración liderada por Xi Jinping asegurará que no existía el llamado tráfico ilegal de la droga sintética entre ambos países si no se produce en China. ¿Dónde se produce? Dice el presidente. ¿Dónde se produce, David Saucedo? Tú como consultor especialista en seguridad nacional y que le entiendes muy bien al tema, ¿cómo ves esto que están al tú por tú los tres países? ¿Frente a qué estamos con el fentanilo? ¿Dónde se produce? ¿Quién es responsable? ¿Y qué tal, Luis Alberto? ¿Cómo estás? Bienvenido. Saludarte. En efecto, el fentanilo y los precursores químicos se producen en China y en el caso de México únicamente con los precursores que llegan del Oriente también se fabrica fentanilo made in México. El gobierno chino miente. Desde hace aproximadamente unos 5 años que empezó este debate del fentanilo, el gobierno chino asumió una postura inamovible desde entonces, que es negar cualquier tipo de responsabilidad en la producción de fentanilo a granel y de precursores químicos. En efecto, en el 2019 ellos prohibieron la producción legal de fentanilo, pero se sigue produciendo de manera ilegal, del mismo modo que los precursores químicos siguen exportándose a países de América Latina, destacadamente hacia México, y lo que han hecho los chinos es utilizar al fentanilo como una carta de negociación frente a los norteamericanos, así como los norteamericanos tienen frente a los chinos también temas en donde no desean entrar a discutir ni a debatir. Digamos que lo que hacen los chinos con el fentanilo es presionar a los norteamericanos, pero es un debate que es únicamente entre el gobierno chino y el gobierno de los Estados Unidos, y los chinos no van a aceptar que en este tema en particular se incorpore al gobierno de México. Así que la misiva que envió, la carta abierta que presentó Andrés Manuel López Obrador en una conferencia mañanera, rápidamente fue desechada por los chinos, porque este tema no lo van a tratar ellos con el presidente Andrés Manuel. En su caso, y después de algunas negociaciones, por ejemplo, el tema de Taiwán, quizá los chinos accedieran a tratar el tema directamente, pero con los norteamericanos. Ellos saben que les genera un problema en materia de seguridad y un problema en materia de salud pública. Y ellos tienen la manera de cerrar sus puertos efectivamente, pero no lo hacen porque lo están utilizando como una carta de negociación a futuro con ellos. ¿Contra Estados Unidos la negociación o con los Estados Unidos la carta? Tengo cierto. Sí, sí. Los chinos también tienen temas de geopolítica, el tema de Taiwán, por ejemplo, el tema de componentes electrónicos, la penetración de ciertas redes sociales como TikTok. Es decir, hay una agenda bilateral entre Estados Unidos y China, en donde los norteamericanos también asumen al mismo tiempo que los chinos con una postura inamovible. Son temas que les interesan al gobierno de China desde hace mucho tiempo y que los norteamericanos no están dispuestos a negociar. De modo que los chinos, cada vez que estén en condiciones de generarle algún conflicto a los norteamericanos, lo harán, y este es uno de ellos. Y México lo han invitado a la piñata entonces, es decir, ¿qué papel juega México en esto? Porque el presidente... Más bien el presidente Andrés Manuel quiso meterse a este tema, pero sobre todo por presión de los norteamericanos. El presidente Andrés Manuel sabe, lo mismo que su gabinete de seguridad, que en México pues hay 3 variedades de fentanilo. El fentanilo que ya viene preparado y listo para comercializarse desde China, el fentanilo a granel, que llega aquí a México y se empastilla, se prepara, se mezcla para su consumo minorista, y finalmente los precursores que llegan masivamente y que aquí se mezclan en laboratorios que han sido reconvertidos. Los cárteles de la droga, tanto el cártel de Sinaloa como el cártel Jalisco Nueva Generación, ya tenían una base física instalada, narcolaboratorios, pero de metanfetaminas. Los han estado reconvirtiendo para transformarlos en laboratorios para la producción de pastillas de fentanilo. Y lo han hecho con bastante éxito. La propia Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional,
han dado cuenta del desmantelamiento de varios narcolaboratorios, tanto para el cártel Jalisco como del cártel de Sinaloa, y son las 3 variedades que hay. Pero el gobierno de los Estados Unidos insiste de que antes de que lleguen los precursores, el gobierno de México pueda cerrar estos puertos, y ahí la petición de que la Marina se hiciera cargo de los puertos del Pacífico Sur, Manzanillo, Nueva Vallarta, Acapulco, Lázaro Cárdenas, que son los puertos en los que llegan los embarques de China. Estoy hablando con David Saucedo, consultor, especialista en temas de seguridad. Suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente. Usted nos puede ver a cualquier hora del día. Ahí en YouTube, activa la campanita, ahí en YouTube, y listo, como Proyecto o Puente o proyectopuente.com.mx. Entonces, por lo que me explicas, y estas 3 variedades, el contexto y cómo desde hace 5 años el gobierno de China, dices, miente y es el que genera, es el que está utilizando este tema como carta de negociación con los gringos, y es el responsable principal del fentanilo, por lo que veo, David. Sin ninguna duda, digámoslo de esta manera, para los chinos el fentanilo es un caballito de Troya que están metiendo en la negociación de temas económicos, de seguridad, comerciales, hemisféricos con el gobierno de los Estados Unidos. Niegan cualquier tipo de responsabilidad. Es muy difícil que ellos permitan que una misión de observadores pudiera llegar a China a auditar esta situación. No es factible, ellos son una dictadura. Y así como tiene esta postura con los norteamericanos, tienen otras tantas. Esta en particular tiene este matiz, que se trata de un veneno que está inyectando a la ciudad norteamericana y que obliga a los norteamericanos a ponerse en guardia frente a ellos. ¿Qué tendríamos que hacer entonces desde acá? Porque ya es una crisis en Estados Unidos. De hecho, pasado mañana creo que es la reunión, o es hasta el 26. A ver, la reunión entre Marcelo Ebrard y la gente de Estados Unidos. El fentanilo, dicen allá los gringos, ha causado más de 110,000 muertes en el 2022, más las acumuladas en estos 3 meses. David, es un tema muy serio todo esto. A ver, ¿cuál sería la conclusión y qué tendríamos que hacer? Porque aquí, pues, viene de China, se procesa en laboratorios con los cárteles, el cártel Jalisco, el cártel de Sinaloa han hecho negocio también. No se tiene contabilizado, por ejemplo, cuánto circula en México todavía, ¿no? Y el daño en México, ¿no? Porque veo que es más de paso hacia Estados Unidos. Definitivamente, por el margen de ganancia que genera el fentanilo, siempre será más rentable para los cárteles mexicanos comercializarlo en Estados Unidos. Eventualmente, para obtener ganancias rápidas y cubrir costos de producción, están generando un mercado local que todavía es muy, muy pequeño comparado con el mercado local que existe para otras drogas, como marihuana, metanfetamina, la cocaína. El mercado local de fentanilo es pequeño, únicamente lo liberan para cubrir costos de producción, algunos cárteles pequeños, cárteles medianos. ¿Qué es lo que tendría que hacer México? De hecho, han acatado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, su gabinete de seguridad ha seguido las instrucciones que sobre el particular ha emitido Washington. Concentrar elementos de la Guardia Nacional en ciudades fronterizas, hacer que la Marina se haga cargo de los puertos del Pacífico Sur, combatir a cárteles como el cártel de Caborca, el cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco, la captura de narcotraficantes de alto perfil dedicados a la producción de fentanilo. Han estado insistiendo, incluso el presidente Andrés Manuel avanzó la hipótesis de prohibir incluso la importación legal de fentanilo, que representa menos del 1% del mercado global de fentanilo, que sería una medida insignificante. Pero hasta el día de hoy el gobierno de México ha seguido casi todo lo que han solicitado los norteamericanos en este sentido. ¿Conclusión, David? Yo veo muy complicado, me parece que será un debate que se continuará, que va a alcanzar evidentemente la coyuntura electoral en Estados Unidos, será un tema de la agenda de los candidatos. No veo una salida a corto plazo, no veo cómo se puedan frenar las importaciones, las exportaciones de fentanilo o de sus precursores químicos, y creo que será una problemática que tendremos durante los siguientes años. Híjola, y más la penetración que pueda venir en México, ¿no? Por lo que veo entonces, porque aquí todavía no está documentado el impacto en México. El Gabinete de Seguridad de Andrés Manuel le apuesta a que el margen de ganancia que tienen los cárteles mexicanos induce a que ellos comercialicen la droga no en México sino en los Estados Unidos, y en eso tienen razón. Para el consumidor mexicano que está habituado a otro tipo, bueno, las personas que tienen alguna farmacodependencia, ellos le apuestan a que en México se venda muy poco. Por eso es que no tenemos esos datos, pero ya puede estar presente también aquí, pero consumo y comercialización. Así es. Sí, no tenemos un estimado, nada más hay reportes de las organizaciones no gubernamentales, centros de atención a personas con adicciones, que empiezan a registrar y a dar a conocer
algunas cifras con respecto a personas que ya están acudiendo a los centros de rehabilitación justamente por su adicción al fentanilo. Gracias, David, te agradezco mucho, estamos en contacto como siempre. Que te muy bien, Alberto, un abrazo. Abrazo igualmente, David Saucedo, especialista en temas de seguridad. ¿Cómo la ve usted? Es China quien lo genera, por aquí pasa y por aquí lo que hemos siempre sabido, somos un país de paso, bueno, estado de paso, vaya información.